transmitir todo. Ya estamos como que podemos Muchas gracias. compartir cada uno en el momento que le toca. Sí, si Sí, quieres probar, son todos Adolfo, prueba. coanfitriones. Ya. Y estamos transmitiendo. Perfecto, sí, estoy listo. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Hoy día tenemos la sesión de presentación de nuestros cursos optativos del Magíster en Patrimonio Cultural, tanto de la temporada de verano como el primer semestre del 2021. Les comentamos que somos un programa que ya tiene 5 años de historia, que hemos celebrado en pandemia estos 5 años, enseñando patrimonio, y aquí podemos ver para los estudiantes las dos mallas, tanto la malla de los alumnos graduados, que es la primera que aparece ahí, como la malla de los alumnos de articulación con la Escuela de Arquitectura. Podemos ver que deben cumplir con 40 créditos optativos, de cursos que pueden ser tanto de 5 como de 10 créditos. Y los pueden repartir durante los 3 o más semestres que ustedes cursen el programa. Lo mismo en el caso de los alumnos de articulación, ¿cierto? Tienen que cumplir con 40 créditos que pueden ser cursos de 5 o 10 créditos. La programación 2021, podemos ver aquí en distintos colores los cursos mínimos en azul, ¿cierto? En morado los cursos de taller de articulación con arquitectura y proyecto de título. En verde, el curso Paisajes Culturales, Conceptos y Métodos para su Gestión, Planificación y Diseño, que es un curso compartido con el Magíster en Paisaje de la Escuela de Arquitectura, y los 3 cursos optativos que ofrecemos el próximo semestre. Patrimonio Cultural Inmaterial, de Adolfo Albornoz, que lo va a presentar más adelante, ¿cierto? La Vía de los Objetos, el Patrimonio bajo la perspectiva de la materialidad, de Gonzalo de Carvalho, quien va a hacer docencia a distancia desde Portugal. Esto es lo que nos permite estar... Que regrese este profesor, ¿cierto? Que es un gusto tenerlo de vuelta, gracias a la modalidad online que tendremos el primer semestre. Y el curso, que ya es un clásico, Terremoto y Patrimonio Construido, de los profesores Cristian Sandoval y Marco Barriento. Ya me falta acá el curso de Jacinta Artur. Estos son todos nuestros profesores, ¿cierto? De los cuales Adolfo, Eugenio, Jacinta y Gonzalo, ¿cierto? Estarán dictando clase el próximo semestre. Entonces, vamos a partir con la presentación de la profesora Jacinta Artur. Este es el programa que tenemos hoy día. Carlos, ¿el workshop lo presentamos ahora o después? Me imaginaba que lo podías presentar al tiro, cosa de Ya, después. okay. Entonces, antes de pasarte la palabra, Jacinta, vamos a contar una iniciativa, ¿cierto?, que está en el contexto de Our World Heritage, que el Centro de Patrimonio nos ha invitado a participar, ¿cierto?, que es una iniciativa que va a celebrar en mayo, ¿cierto?, del 2021, un seminario sobre patrimonio mundial de la humanidad, y nosotros como magíster vamos a participar a través de un workshop internacional que va a corresponder a un curso de 5 créditos, ¿ya? Esto va a ser coordinado, ¿cierto?, con esta organización, Our World Heritage, y vamos a estudiar los casos y sitios de patrimonio mundial que se encuentran en el Chile, como Valparaíso, Humberston y Santa Laura, iglesias de Chiloé, Sewell, Rapa Nui. Para esto tendremos invitados especialistas en cada uno de los casos que ya se están viendo, ¿cierto? Y además podremos tomar como casos de estudio para los estudiantes el listado, la lista tentativa que tiene Chile para declarar nuevos sitios de patrimonio mundial. Así que a quienes les interese, esta iniciativa está formulándose y será desarrollada durante el mes de abril como un workshop especial, no solo abierto para alumnos del programa Magíster, sino que también abierto para postulantes o alumnos externos. Así que le doy ahora la palabra a Jacinta para presentar el curso temporada de verano, ¿cierto? Que nos diga la modalidad, también los horarios y las fechas de este curso, que en parte va a depender, ¿cierto?, de cuántos alumnos se inscriban para su realización. Muchas gracias.
Gracias, Elvira. Déjenme, me pillaste justo con lo de los horarios, que no sé si es que los tengo acá. Yo tampoco. Carlos, ¿tú los tienes a mano, no? ¿Puedo buscarlo de cuando te lo mandé? A ver, espera, yo creo que lo puedo mirar rápidamente. Denme un segundito. No te preocupes, yo lo puedo buscar. Si quieres comenzar con la explicación de eso y te la escribo por el chat. Ah, no, acá Búscame está. búscame el mío también, Carlos, por favor. Yo tengo acá, Ok. pero Carlos, si lo puedes confirmar, te lo agradecería. Yo tengo martes y jueves de 6:30 a 9:30. Pero si me lo confirma sería ideal. Sí, Desde, estoy viendo. desde el 5 de enero al 28 de enero. Voy a compartirles pantalla para... Confirmadísimo. Martes y jueves en los módulos 7 y 8, que son de las 16:30 a las 21:20 horas. Perfecto. Gracias, Carlos. De nada. Ahí sí, ya. Entonces, este curso, Patrimonio Indígena, Gestión y Políticas de Reconocimiento, bueno, será dado entonces los martes y jueves de 6:30 a 9:30 desde el 5 al 28 de enero. Siempre tengo un problema cuando hago modo presentación. Perdón, voy a tener que salir. Ay, no puedo ni salir. Ahí está. Una breve descripción del curso entonces es que la producción académica y práctica crítica han demostrado que el patrimonio juega un papel esencial en la creación y recreación de identidades sociales. Por una parte, el patrimonio constituye una herramienta indígena crucial en la afirmación de identidades y la consecuente reivindicación de la legitimidad cultural de sus demandas y legitimidad política de sus demandas. Y por otra parte, el patrimonio es también utilizado por los estados como recurso para afirmar y territorializar sus propias identidades culturales. Informado en teoría de los estudios críticos patrimoniales, este curso va a examinar los usos indígenas del patrimonio en las políticas identitarias que sustentan demandas de justicia social, equidad y derechos humanos. Desde esta perspectiva, esta clase explorará específicamente movimientos indígenas referidos al reclamo y manejo de sitios patrimoniales, para desde esta perspectiva comprender el rol del patrimonio en las políticas de reconocimiento y nuevas formas de gubernamentalidad indígena. Quiero, más que atenerme directamente al programa, quiero hacerles una presentación más quizá del contexto en el que se enmarca este curso. Las culturas de los pueblos indígenas son un gran patrimonio humano que colectivamente constituye el principal repositorio de la diversidad cultural del mundo, de acuerdo a las Naciones Unidas. Por ejemplo, a pesar de la pérdida de muchas de las lenguas indígenas producto de procesos de colonización, los pueblos indígenas mantienen más de 2/3 de las lenguas del mundo. Por otra parte, sus territorios, que a pesar también de haber sido invadidos y anexados productos de procesos de colonización, todavía comprenden al menos un 20% del territorio del planeta. Por su riqueza en sus recursos naturales o en los recursos naturales que tienen estos territorios, se estima que representan el 80% de la biodiversidad del mundo. Por lo mismo, los territorios indígenas han sido sujetos de políticas conservacionistas bajo las denominadas áreas protegidas. Estas áreas protegidas se protegen mediante una designación que recae en la autoridad del Estado, por ejemplo, en Chile las distintas declaratorias de acuerdo a la ley de monumentos nacionales, y se transforman en un vehículo para la territorialización de los estados que se ha entendido últimamente y desde los estudios críticos patrimoniales como una nueva forma de apropiación de las culturas indígenas por parte de los estados nacionales.
por parte de los pueblos indígenas. Por otra parte, se han entendido estas áreas protegidas como, comillas, la última frontera de la descolonización. Es decir, un espacio de reivindicación que está cada vez tomando mayor fuerza. Y acá quiero irme un poquito a los números para que entendamos la dimensión de esta problemática que vamos a ver en el curso. Un gran número de las áreas protegidas designadas nacionalmente, como decía antes, y administradas por los estados, están en territorio indígena. Esta yuxtaposición se hace particularmente evidente en América, del norte, central y Sudamérica, y en el Pacífico, en Asia también, perdón. En Sudamérica, por ejemplo, el 86% de los 158 parques nacionales son áreas habitadas por pueblos indígenas. En Chile, el registro oficial dice que 18 de las 94 áreas protegidas son o están en territorio indígena. Sin embargo, registros no oficiales y endorsados, digamos, por las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, hablan de que el 90% de las áreas protegidas en Chile están en territorio indígena. Es por esto mismo que en los últimos años, dentro del movimiento global de los derechos de los pueblos indígenas que se ha venido desarrollando en el mundo desde los últimos 50 años con mayor fuerza, ha entrado esta otra línea de la reivindicación de las áreas protegidas. Esta reivindicación, y acá les tengo algunos ejemplos visuales, por ejemplo, algunos ya reivindicados, como las 3 primeras imágenes, y en Estados Unidos, Australia y en Nueva Zelanda, por ejemplo, todas hablando de sitios sagrados, y advirtiendo en el fondo inmediatamente al visitante de eso, de que se está ingresando en territorio indígena, de que este es un sitio sagrado y que por lo tanto habrá que adherir a ciertas normas de visitación. Y la última imagen se refiere a un proceso de reivindicación propiamente tal, este más cercano en Rapa Nui, el año 2015, la comunidad bloquea las distintas entradas a los distintos sitios del Parque Nacional Rapa Nui, reclamando, entre otras cosas, el traspaso de su administración. Entonces, se vieron varias de estos letreros en los bloqueos donde se resignificaban estos sitios de visitación o este parque nacional, entre comillas, como propiedad ancestral, como pueden ver ahí en la foto. Este movimiento indígena ha provocado un importante cambio en el paradigma de la conservación de estas áreas protegidas. Mientras antes, o el antiguo paradigma, como se le ha denominado, consideraba estas áreas como territorios como tierra de nadie, territorios salvajes y deshabitados, y que debían ser conservados en favor, en el fondo, de este supuesto patrimonio de la humanidad, de esta biodiversidad y qué sé yo. Luego, cuando entra en la discusión el tema de la diversidad biocultural, y ya no solo la biodiversidad, viene de la mano también con un reconocimiento de los pueblos indígenas que habitan en esos territorios, que son considerados o que están ya declarados como áreas protegidas. Esto, a su vez, ha provocado cambios paradigmáticos también, no solo en la conservación, como decía, sino también en formas y en modelos de gestión, donde vemos, por ejemplo, acá en Chile, casos de cogestión de estas áreas, como en el caso Rapa Nui, por ejemplo, partió como una cogestión, luego de este movimiento reivindicatorio, y luego se transformó ya en el traspaso definitivo de la administración de este parque nacional. Y también ha provocado cambios en la gobernanza, en el fondo, de estos parques, o reinterpretación, en el fondo, de esta gobernanza, donde se reconocen también los derechos de los pueblos, que se les reconoce a su vez ya como dueños legítimos de ese patrimonio o de los territorios donde están estas áreas protegidas. En este marco, entonces, ¿sí? Perdón, Jacinta. Estoy en el tiempo. Ya. No, te quedan 2 minutos. Ah, ya, súper.
justo lo que necesito para ahora más concretamente referirme muy brevemente a los contenidos del curso. Vamos a ver entonces patrimonio, políticas de reconocimiento, es decir, cómo el patrimonio juega este rol que decía al principio esencial en las políticas de reconocimiento. Vamos a revisar distintas nociones críticas del patrimonio, desde sustantivo, verbo a performance, es decir, cómo el patrimonio ya no es entendido como una cosa, sino más bien como un proceso en sí mismo, y en el caso indígena en particular, como un proceso de negociación para el reconocimiento de derechos. Vamos a ver otros conceptos fundamentales para entender estas problemáticas, como la noción del discurso patrimonial autorizado, y cómo las aproximaciones o las definiciones indígenas del patrimonio desafían esta hegemonía del discurso patrimonial autorizado. Luego vamos a ver casos de patrimonialización en Chile, particularmente, para comprender cómo opera la patrimonialización, cómo de acuerdo a la institucionalidad, legislación y normativa patrimonial chilena operan también estas designaciones o declaratorias de áreas protegidas. Y vamos a ver también estos procesos de patrimonialización, cómo operan desde lo local a lo global. Y por último, vamos a ver casos de gestión comunitaria de sitios patrimoniales, que entenderemos como una reterritorialización del patrimonio. Si es que la declaratoria, como decía antes, de estas áreas protegidas se entiende como una territorialización del patrimonio desde los estados, vamos a ver que esta reivindicación de estas áreas es una reterritorialización del patrimonio por parte de los pueblos indígenas. Y acá vamos a ver en particular dos casos, el Rapa Nui al que me refería recién, y también el de Atacama. En ambos casos tenemos antiguas áreas protegidas, gobernadas, digamos, por el Estado, ahora gobernadas y administradas por las comunidades indígenas de esos territorios. Vamos a ver cómo esto está significando un cambio muy importante en cómo se está concibiendo la gestión de los sitios patrimoniales en Chile desde perspectivas indígenas. Con eso termino y las dejo invitadas a este curso, que va a tener además algunos invitados todavía por confirmar, pero de todas maneras creo poder asegurarles tener al menos una invitada internacional y dos invitados líderes indígenas de ambos territorios, para que nos puedan contar cómo han sido estos procesos de reivindicación y hoy de autogestión de sitios patrimoniales en sus comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacinta, por tu presentación, y esperamos que muchos estudiantes estén animados a tomar este curso y nos puedan hacer llegar su comunicación de interés después del cierre de esta presentación. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la presentación del profesor Marco Barrientos, del curso Terremotos y Patrimonio Construido, que dictará en el primer semestre del 2021 junto al profesor Cristian Sandoval. ¿Marco? Sí, gracias, Carlos. Un segundo para... Gracias también, Elvira, y un saludo a los estudiantes que están conectados viendo esta presentación. Ahí ya se ve, ¿no? Sí, solo falta ponerlo en pantalla completa. Ya. Cuando queden 2 minutos voy a avisar, por si acaso. Bueno, gracias, Carlos. Bien, este curso lo dictamos en conjunto con Cristian Sandoval. Yo soy Marco Barrientos, como decía Carlos. Y básicamente se establece una aproximación a la relación entre el patrimonio construido y los terremotos, y es importante destacar en este sentido que es una visión, o más bien un curso que tiene un enfoque eminentemente interdisciplinario. Cristian, que no pudo venir hoy día porque está en reunión del departamento de ingeniería, él es ingeniero estructural y yo soy arquitecto, de manera que tiene estas dos entradas para intentar comprender un problema que es básicamente interdisciplinario. Antes de entrar en algunos de los puntos que
que aborda el curso de las materias, quiero hacer una breve introducción respecto a la importancia de los terremotos, por un lado, particularmente en el caso chileno, que como sabemos es un país de los países más sísmicos en el mundo. Y luego voy a entrar más en detalle respecto a los contenidos que se aborda durante el semestre. Solamente como para destacar algunos de los eventos que dan cuenta, eventos recientes que dan cuenta de la alta sismicidad de Chile, baste pensar que entre el 2010 y el 2016, o sea, en un lapso de 6 años, han ocurrido 4 grandes terremotos, 3 de ellos sobre 8 grados de magnitud, ¿ya? Y si uno se fija ahí en los datos que están arriba, ¿no es cierto?, en rojo, se puede observar que básicamente abarca buena parte del territorio de Chile continental. De manera que es un fenómeno que supone también una amenaza y un riesgo latente en términos de destrucción, y particularmente en el patrimonio construido. Vamos a ver más adelante el objeto de estudio que examina el curso. Esta alta sismicidad plantea también, por un lado, un grado de incertidumbre, o sea, no se sabe realmente cuándo va a ocurrir un siguiente terremoto, y si las construcciones de carácter histórico, de carácter patrimonial también, están o no, o cuánto pueden resistir un evento que tampoco se puede determinar a priori, la magnitud que va a tener o las características, ¿no? El grado de destructibilidad que puede implicar, o destrucción. Datos así muy puntuales, pero que permiten también visualizar la alta sismicidad en Chile. Por ejemplo, este reporte del día de ayer muestra que en realidad en Chile, también en otras regiones, pero particularmente lo que interesa aquí destacar, en el caso chileno en realidad está permanentemente vibrando la Tierra. Otra cosa es que uno lo pueda percibir, ¿no es cierto? Algunos datos cuantitativos respecto al último terremoto de Copquecura, que afectó sobre todo a la zona central del país. Tuvo un impacto bien significativo en términos de pérdidas de patrimonio construido, en términos generales, ¿ya? Y esas pérdidas, que pueden ser parciales o totales también, es decir, edificios que hubo que demoler o que se demolieron producto del sismo, producto de la violencia de este terremoto, se traduce también a su vez en índices cuantitativos desde el punto de vista económico. Solamente como para relevar este aspecto que no siempre tomamos desde el punto de vista de la arquitectura, la ingeniería y otras disciplinas asociadas o afines a estos temas, tiene que ver, por ejemplo, con comparar que el presupuesto asignado en 2009 al Consejo de Monumentos Nacionales, que inicialmente era del orden de 1.000 millones de pesos, después tuvo un reajuste del orden del 30%, aumentó a casi 1.400 millones de pesos, versus el costo que significó restaurar, reconstruir total o parcialmente apenas 87 inmuebles patrimoniales cuya inversión ascendió a un monto de un poco más de 18.000 millones de pesos. Este punto es importante porque permite poner en evidencia que la prevención de la destrucción no solamente es importante en la medida en que permite resguardar parte del patrimonio construido, sino que también representa eventualmente un ahorro económico significativo. En este caso, los aportes fueron del Estado y de privados en conjunto. Particularmente interesa para este curso poner atención en iglesias cuya fábrica es predominantemente de albañilería simple, y esta condición material y constructiva de las iglesias supone un grado de vulnerabilidad mayor respecto a el impacto que supone un evento sísmico. El adobe también lo puede ser, pero el adobe, a diferencia de este tipo de construcciones, tiene hay más investigación, incluso hay una norma que fue anterior a la que recientemente se aprobó, que atiende el problema de la destrucción en construcciones de ladrillo simple, de arcilla. En términos de reconstrucción, el Estado intervino, o más bien financió proyectos de recuperación o reconstrucción solamente en las regiones de la zona central,
de un total de 40 iglesias de este tipo. El que sea 40, uno podría preguntarse, bueno, en realidad no son tantas, pero para lo que uno podría pensar, ¿no? Del nivel de daño. Pero ahí hay varios factores, no voy a entrar en detalle, pero también permite visualizar que muchas de estas construcciones efectivamente se han perdido de manera total a lo largo de la historia del país. Algunos casos, ¿no? Santuario María Juliana en Talca, San Saturnino Santiago, Santísimo Sacramento, muchas de estas iglesias, como se observa, construidas en albañilería simple, con refuerzos de hormigón en algunos casos. Para el curso es importante, fundamental diría yo, entender este tipo de construcciones, ¿no es cierto?, las iglesias como una suerte de síntesis, donde no solamente interesa examinar el objeto, el edificio propiamente tal, sino que también entenderlo en su sentido histórico, en un espectro que abarca la dimensión política, social, económica, cultural, etc. Las distintas expresiones artísticas que acoge la iglesia, ya sean pinturas, frescos, policromía, etc., vitrales, y en esa misma línea también la significación que tiene en términos culturales y para la comunidad. Todo esto supone a su vez un impacto cultural a nivel local, pero también nacional, y requiere también un análisis más o menos exhaustivo respecto al lenguaje arquitectónico que está, con el cual se representa el edificio, ¿no? que encarna el edificio, y un aspecto fundamental, la estructura que en definitiva da soporte a la obra como una síntesis que aglutina estas distintas expresiones artísticas. Carlos, ¿cuánto llevo? ¿Quedan 2? Quedan 2 minutos. Sí. Ya, gracias. Voy a pasar un poco más breve, pero este curso forma parte también de un equipo reciente que se está conformando, interdisciplinario, entre ingeniería y arquitectura, pero también es importante convocar en este sentido a disciplinas que son fundamentales, ya sea historia, hemos tenido estudiantes de sociología, bibliotecología incluso, que aportan una mirada que es fundamental para entender la complejidad del problema. Se enmarca también dentro de un proyecto Fondesit en desarrollo, postdoctorado, que tiene que ver con el estudio crítico de la reparación y refuerzo sísmico en este tipo de construcciones, para determinar el grado del impacto que tiene en la fábrica arquitectónica y su resistencia sísmica. Básicamente, como decía, se trata de un estudio de carácter interdisciplinario donde concurren las distintas miradas para comprender la relación entre el fenómeno sísmico y el daño que provocan este tipo de construcciones. Y en ese sentido poder identificar y evaluar las distintas patologías que presenta este tipo de edificios, desarrollar un análisis crítico en base a la comprensión de ciertas técnicas o tipos de ensayos existentes en la actualidad, y finalmente intentar proponer criterios que por un lado atiendan la importancia de la seguridad, la estabilidad de la construcción, así como resguardar también los valores o atributos arquitectónicos, históricos y plásticos que encarna cada uno de estos edificios. En ese sentido, el curso es un espacio de convocatoria para distintas disciplinas. Algo que hemos venido trabajando, yo diría, las últimas 2 versiones, tiene que ver con la posibilidad de publicar eventualmente en formato de artículo el trabajo que logre un nivel adecuado para ser publicado, en coautoría con los estudiantes. También se emplean recursos de tecnologías digitales para eventualmente desarrollar el levantamiento en terreno, visitas de casos de estudios de interés y, por último, el desarrollo de casos de estudios específicos. Dame 30 segundos, Carlos, por favor. Yo creo que estoy en el tiempo, pero solo para rematar. ¿Sí? Gracias. Aquí es importante destacar básicamente que, por un lado, la relevancia de la estabilidad de la construcción, pero también criterios que tienen que ver con la mínima intervención que asegure la estabilidad, pero además que resguarden los atributos arquitectónicos de la obra edificada en este caso. La mirada de la ingeniería estructural en este caso es más bien, hay que matizar, no es que los estudiantes tengan que hacer un cálculo estructural, sino que básicamente, y este es el enfoque que plantea Cristian,
que tengan conocimiento respecto a los criterios y las formas de aproximación que propone la ingeniería a este problema, en conjunto con la mirada de la arquitectura y sobre todo de la mirada histórica en este proceso que es fundamental. Por último, para mostrarles más o menos qué es lo que se hace en el semestre, este es un trabajo que se desarrolló el semestre pasado por un grupo de estudiantes, un muy buen trabajo. Todo esto es producto de la investigación que desarrollaron a lo largo del semestre, que básicamente reconstruye las distintas fases del edificio en el tiempo, las distintas intervenciones que ha tenido, para finalmente establecer los daños que presenta el edificio y desarrollar un análisis crítico y una evaluación cualitativa respecto a la fragilidad que presenta el caso de estudio en función de las distintas intervenciones que ha tenido en el tiempo. Les dejo acá abajo está el correo de Cristian y el mío por si tienen algunas dudas posteriores, ¿sí? Se puede contactar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por tu presentación. Gracias, Vamos a pasar a... Perdón. La presentación del profesor Adolfo Albornoz sobre el curso Patrimonio Cultural Inmaterial. Adolfo. Gracias, Carlos. ¿Me confirmas, por favor, si ya se está viendo en mi pantalla? ¿Lo estoy compartiendo? Se está viendo, solamente falta ponerlo en pantalla completa. PDF en pantalla completa, ¿no? En la pestaña de ver, Claro, sí. más arriba. Modo pantalla completa, sale un poquito más abajo. Más abajo. Sale con un dibujito, más abajo. Eso. Perfecto, muchas gracias. Se ve perfecto. Ok, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Elvira, Carlos, colegas y estudiantes que nos están viendo y escuchando. Como ya mencionó Carlos, mi nombre es Adolfo Albornoz. Soy el profesor del curso Patrimonio Cultural Inmaterial, que en esta oportunidad se va a dictar el primer bimestre del próximo semestre, es decir, en marzo y abril, los martes a las 18:30 horas, que son 2 módulos, y por lo tanto termina a las 21:20 horas. Es un curso bimestral y por lo tanto es un curso de 5 créditos. Esta es la tercera versión que se da de este curso en el Magíster, que como saben tiene 5 años. Voy a contar brevemente entonces sobre este curso. A modo introductorio, tengamos presente que la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aquí ya aparece una de las palabras claves quizás con la que trabajaremos en este semestre, que es salvaguardia, de la UNESCO, que es del año 2003, ratificada por Chile en 2008, señala: se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio, cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana. Digo esto a modo de introducción, voy a volver sobre este párrafo en unos minutos más. Las 2 imágenes que ven al lado, que serían 2 expresiones de este patrimonio cultural inmaterial, corresponden, la de arriba a una artillerista de Peñalolén, la región metropolitana, más específicamente de Loren-Mida, y abajo vemos a un constructor de ruedas de agua de Tlalmahue, región de O'Higgins. Ambos han sido reconocidos como tesoros humanos vivos por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio en Chile, programa que corresponde a una iniciativa internacional liderada por la UNESCO, justamente una de las tantas medidas de acción
para promover la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Esta definición, brevemente quiero señalar un poco, sería interesante de observar si la comparamos con la definición que teníamos en 1972, también de la UNESCO, ¿verdad?, sobre patrimonio mundial, cultural y natural. Brevemente, esto lo saben todos solo para poder graficar una idea. Aquí se entendía, ¿verdad?, en el contexto de esta convención del año 72, el patrimonio cultural como monumentos, conjuntos y lugares que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Por patrimonio natural, monumentos naturales, formaciones geológicas y fisiográficas, zonas que constituyen hábitats, lugares y zonas naturales que tengan, otra vez, un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. Aquí al lado pueden ver dos imágenes. La de arriba corresponde a una costera de Quebrada La Ulloa. Abajo vemos un carpintero de ribera de Gualaihue. En el caso de Quebrada La Ulloa, región del Biobío. En el caso del carpintero de ribera, región de los Lagos. Si se fijan, con estas cuatro imágenes, paréntesis, la de arriba, la de la artillerista de Peñarolén, corresponde a una investigación en la que yo trabajé varios años, hay un libro publicado sobre eso. La de abajo es un trabajo que ha sido desarrollado en Chile, digamos, salvaguardia, su estudio, su investigación, pero yo no he participado en eso. En el segundo caso lo mismo, la imagen de arriba sobre las costeras de Quebrada La Ulloa, en una investigación en la que yo participé varios años, hay un libro publicado sobre eso, el caso de abajo no. Si se fijan, estos cuatro casos parecieran alejarse un poco de esta idea del valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte, de la ciencia. Y en ese sentido parecen un poco enfatizar con mayor claridad esta idea de los usos, las representaciones, las expresiones, los conocimientos y las técnicas. Que las comunidades, estamos hablando aquí de Peñarolén, estamos hablando de la Marwe, estamos hablando de los lagos, estamos hablando más específicamente de Guaylahue, estamos hablando de Quebrada La Ulloa, vuelvo, que las comunidades reconocen ellas mismas como parte de su patrimonio, lo transmiten de generación en generación, recreándolo constantemente, y así experimentan un sentido de identidad. Puse también estos dos pares de ejemplos, dos pares de fotografía, para que vean que en un caso tiene que ver con una artesanía de tipo más contemporáneo, como es la arpillera, una artesanía de tipo más tradicional, como es la alfarería. En este caso tiene que ver además con las otras iniciativas más de tipo constructivas, proyectuales, como son la construcción de estas ruedas de agua o de estas lanchas pilotas. Sin embargo, lo que aquí interesa observar no es tanto ni el objeto mismo, ¿verdad?, sino ni tampoco los sujetos, digamos, sino que eso que media entre unos y otros, que serían justamente esos usos, esas representaciones, esas expresiones recreadas y transmitidas internacionalmente, que sería donde ubicaríamos el patrimonio cultural inmaterial. Termino entonces, esto ya es volver directamente al programa del curso, digamos, de acuerdo a esta introducción, ¿verdad? Los objetivos de este curso son comprender el giro conceptual que conlleva la introducción de la dimensión inmaterial en la tradición de discursos y prácticas en torno al patrimonio cultural, analizar las implicancias de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO y de su ratificación por parte de Chile, identificar algunas de las perspectivas teóricas y metodológicas que han contribuido a la configuración del patrimonio cultural inmaterial como campo de estudio y acción, y experimentar las posibilidades de estudio y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial mediante el trabajo con casos concretos. Las fotos que ven acá son una investigación en la que estoy trabajando en este momento, que es con Arcel Angulo, que es un folclorista originario de La Borrante, de Chile, que actualmente vive en la región metropolitana, y que es discípulo de Gabriela Pizarro. Termino con esto, digamos, para mostrar un poco el ámbito desde donde se nutre este curso y en el ámbito de trabajo, digamos. Por un lado, evidentemente, tratamos de abordar la dimensión más institucional de estos temas en el contexto regional. Nos sirven mucho los lineamientos, la documentación, la producción intelectual y práctica que realiza el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de América Latina, que es una institución auspiciada por la UNESCO.
a nivel, digamos, regional latinoamericano. Trabajamos, por supuesto, con también lineamientos, documentación, orientaciones de la Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial, del Servicio Nacional del Patrimonio, de nuestro ministerio, ¿verdad? Pongo aquí la foto de los bailes chinos, porque, por ejemplo, en este vínculo nacional-internacional, los bailes chinos es la única expresión de patrimonio cultural inmaterial que Chile ha inscrito en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, digamos, en el marco de la UNESCO. Al lado pongo las portadas de 3 libros míos, digamos, los de arriba y el de abajo, vinculados a los casos que mencionaba antes, el del centro vinculado a la memoria del teatro chileno, que un poco también son el otro ámbito que nutre algo de lo que trabajamos en este curso. Eso es, en síntesis. Si hay preguntas, ahí está mi correo y por supuesto queda disponible para enviarlo aún. Va a ser. Gracias. Muchas gracias, Adolfo. Perfecto en el tiempo también, muchas gracias. Pasamos ahora a la presentación del profesor Eugenio Garcés, quien presentará el curso Paisajes Culturales, Conceptos y Métodos para su Gestión, Planificación y Diseño, que dictará el primer semestre de 2021 junto a la profesora Claudia Larraín, del Magíster en Arquitectura del Paisaje. ¿Me puedes compartir pantalla, por favor? Ya tienen los permisos, Eugenio, está configurado. Ya, ¿se ve entonces mi presentación? No, tenés que compartir pantalla con el botón el botón verde que sale abajo en el Zoom. Un momento. Ya, aquí. Ya. Perfecto. Ahí estás apareciendo, te aviso apenas esté. Ahí se ve el PowerPoint. Faltaría Ya. colocarlo en pantalla completa. Ahí se ve perfecto. Adelante. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Elvira Pérez y a Carlos Silva la invitación a participar en el Magíster en Patrimonio. Nosotros vamos a participar con el curso Paisajes Culturales, Configuraciones Patrimoniales en Sistemas Territoriales, ¿no? Con profesores está Claudia Larraín, ¿no? Y quien les habla, Eugenio Garcés. El curso se realizará durante el primer semestre del 2021, ¿no? Los días jueves en módulos 6 y 7, es decir, de 17 a 19:50 horas, ¿no? Es un curso compartido entre el Magíster en Patrimonio y el Magíster en Arquitectura del Paisaje. Esta primera diapositiva muestra la estancia San Gregorio, monumento nacional en categoría de zona típica en Magallanes. El cuerpo de agua que se ve al costado es el Estrecho de Magallanes, cuyo redescubrimiento cumple 500 años justamente este 2020. De manera de que este curso presentará el tema de los paisajes culturales en el contexto de las configuraciones patrimoniales en sistemas territoriales, con un enfoque interdisciplinario asociado con la valoración de sus componentes culturales, sociales y naturales. Va a estar estructurado en 3 unidades. La primera unidad trata sobre el concepto de paisaje cultural, con contenidos como paisaje, patrimonio cultural, naturaleza, dimensión teórica del paisaje cultural y definiciones y escenarios de los paisajes culturales. Una segunda unidad trata sobre los métodos de valoración de los paisajes culturales a partir del Cultural Landscape Report de Estados Unidos, la Border Charter de Australia, el Landscape Character Assessment de Inglaterra, los catálogos de paisaje de Cataluña y los paisajes culturales en Chile. Hay una tercera unidad que trata sobre las estrategias de gestión para los paisajes culturales, como contenidos como rutas e itinerarios, parques culturales, ecomuseos y otros. Los planos, los mapas a la izquierda mía, un antiguo mapa
mapa de Chile y otro uno más contemporáneo, están vinculados con la invitación que hemos recibido del Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales para desarrollar un libro sobre los paisajes culturales en Chile. Ya vamos a comentar más en detalle este tema. El objetivo general del curso es desarrollar el concepto de paisaje cultural. Según Carl Sauer, en 1925, bueno, Carl Sauer fue un investigador en la Universidad de California, quien fue el primero en desarrollar este concepto de paisajes culturales que luego, digamos, adoptó la UNESCO. Entonces, según Carl Sauer, la cultura es el agente, el área natural es el medio y el paisaje cultural es el resultado. Para la UNESCO, esta Organización de las Naciones Unidas, representa el concepto de paisaje cultural las obras conjuntas del ser humano y la naturaleza. En ese sentido es rica la relación que se puede formular entre, bueno, ser humano y naturaleza. Por ejemplo, en la imagen a la izquierda vemos el campamento Sewell del teniente Codelco en Rancagua, que es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, justamente. Entonces, en él es posible verificar, ¿no es cierto?, estas intensas relaciones entre lo que sería una cultura material de construcción de un campamento minero en el Alto de los Andes, con todas las implicaciones que significa desde la propia construcción hasta su manejo y su mantención, habido cuenta de aludes, rodados, nevazones, etc. Los objetivos específicos del curso son analizar estas configuraciones patrimoniales en los sistemas territoriales. Nuevamente hay una relación entre patrimonio, digamos, y territorio, ¿no?, identificando sus variables claves en gestión, planificación y diseño mediante el estudio de casos chilenos. En ese sentido, tenemos unos ricos casos en Chile que es posible analizar, trabajar con ellos, investigarlos, de manera de desarrollar breves investigaciones sobre los paisajes culturales en Chile. ¿Ya? En ese sentido, esperamos que las clases sean dadas por una parte los profesores y por otra parte por los alumnos, en la medida que van avanzando con sus investigaciones sobre los paisajes culturales que elijan. ¿Ya? El curso está dirigido a alumnos de nivel de magíster, patrimonio, paisaje, como les decía, académicos, profesionales y técnicos, y en general a personas que estén interesadas en investigar estas materias. La imagen a la izquierda muestra la Isla Grande de Tierra del Fuego, según una foto NASA, sobre la cual dibujamos los Haruwen, es decir, las áreas familiares de los aborígenes Selknam, según el investigador Martín Gusinde, quien hacia 1930 aproximadamente estuvo allí haciendo investigaciones fundamentalmente con los Selknam, pero también los Yaman, Alcahuéscar, etc. ¿Ya? Entonces es interesante verificar la manera en que, bueno, los Selknam distribuyeron la isla según estos Haruwen, según estas áreas, digamos, familiares, asociadas con su condición de cazadores, recolectores, transhumantes, pero con una transhumancia vinculada, ¿no es cierto?, con el área familiar de su posesión. Entonces, el curso también demanda motivación por el área de estudio, y requiere del manejo de herramientas informáticas como Windows, Office y representaciones planimétricas y cartográficas. Entonces, las investigaciones de los alumnos del curso
tal como les comentaba, apoyarán el proyecto Chile Paisajes Culturales según el convenio con el Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales. Y por otro lado, respaldarán al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio con su proyecto de ley de patrimonio cultural por aprobar, en el cual se incorpora por primera vez en Chile el concepto de paisaje cultural. Desde el punto de vista de la invitación del Laboratorio Internacional, formamos un comité científico internacional, el cual reunido determinó un conjunto de paisajes culturales para trabajar en Chile. Obviamente no son todas las posibilidades, pero sí determinamos 12 paisajes culturales. Bueno, partiendo de norte a sur está Arica y Parinacota. Enseguida está la región de Antofagasta, en particular las oficinas salitreras. Por ejemplo, yo hice mi tesis doctoral sobre las oficinas salitreras. Siguiendo hacia el sur está el Capac Ñam o Camino del Inca, que ofrece, digamos, interesantes alternativas de investigación en relación con su condición de paisaje cultural, por una parte multinacional, hay 5 países vinculados, y por otra parte el caso, digamos, del territorio chileno. Más al sur está, bueno, Valparaíso, Santiago, el caso de Sewell y las ciudades del cobre. También tengo un libro publicado sobre el tema de las ciudades del cobre, en el cual Sewell es un ejemplo muy destacado, considerando además que fue la primera ciudad del cobre fundada en Chile en 1905. Más al sur, bueno, el Valle Central de Chile, en el cual, digamos, parte de la identidad chilena está muy radicada en ese Valle Central. Siguiendo hacia el sur, bueno, tenemos la zona del carbón, Lota, el área de Concepción, etc. Más al sur tenemos el paisaje cultural de la Araucanía, de la Mapuchería, muy interesante en este momento. Siguiendo al sur tenemos el caso de Chiloé, y en la región de Magallanes, la Tierra del Fuego, ya lo estamos viendo en este momento, la Tierra del Fuego, y también el Cabo de Hornos. Entonces, cada uno de estos paisajes culturales fueron asignados a distintos grupos de investigación. Lo interesante es que los alumnos se pueden, gracias Carlos, los alumnos se pueden vincular con estos grupos de investigación y participar más adelante en las investigaciones respecto a los paisajes culturales que en estudio. De manera de que este curso complementa el de paisajes culturales, conceptos y métodos para su gestión, planificación y diseño, realizado por Kenala y Claudia Larraín durante el primer semestre de 2020, y el curso Chile Paisajes Culturales realizado por mi persona el segundo semestre de 2020. 2 de las alumnas, por ejemplo, en relación con lo que les comentaba, se integraron al grupo de investigación sobre el paisaje cultural de Chiloé, que preside Ramón Gutiérrez, el importantísimo investigador argentino. De manera de que les doy una bienvenida a este curso. Más abajo está mi email, de manera de que me pueden escribir a los efectos de disipar dudas o comentar aspectos, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio, por tu presentación. Ahora invitamos al profesor Gonzalo de Carvalho Amaro para que hagas su presentación del curso La vida de los objetos, el patrimonio bajo la perspectiva de la materialidad. Gonzalo. Sí, hola. Hola Carlos, hola Elvira, gracias a todos y a todas, colegas y alumnos. Yo voy a compartir pantalla, pero primero, a ver. Ahí sí, ahí sí. ¿Se ve? Está comenzando, sí. Faltaría colocarlo en pantalla completa. Claro. Ahí sí. Ya. Se ve perfecto. Ya, perfecto. Bueno, este curso ya ha sido impartido, yo creo que en 2016 y 2017. Yo creo que Carlos
me podrá confirmar esas fechas, cuando yo vivía todavía en Chile y después fui una o dos veces. Bueno, aprovecho para decir también que voy a tratar de mejorar mi castellano chileno. Con el tiempo se me ha ido un poco, pero yo creo que esto con el hábito después se me vuelve al tiro de nuevo. El curso será impartido, según lo que me han comunicado, el lunes y viernes, el módulo 5, que será de las 15:30 a las 16, y será impartido en el segundo bimestre, mayo y junio. 16:50. 16:50, sí, sí. Bueno, este curso es un curso que trata de hablar del discurso de los objetos, es decir, cómo nosotros podemos escribir y comprender narrativas a través de los objetos. Es decir, vamos a entender a los objetos como si fueran caracteres o letras que nos permiten saber algo sobre las personas. Y vamos a percibir también cómo ellos mismos pueden ser exhibidos. Este curso trata de conjugar también aspectos biográficos míos, es decir, yo soy historiador, después me he formado como arqueólogo y como museólogo también, es decir, el curso encaja todos estos tres elementos y trata también de aportar con otras disciplinas como antropología, sociología y hasta la filosofía. Cuando nosotros hablamos de patrimonio, y ahora ya se hablaron de dos cursos que trataron de abrir mucho más esa perspectiva a lo que sería el natural o el inmaterial, todavía persiste esta idea del patrimonio como el monumento. De hecho, vemos el propio símbolo de UNESCO representa un monumento. La idea es de un monumento. Y además un monumento clásico que, como ven acá, casi como un templo greco-romano, que implica esta permanencia del objeto, del gran objeto, y sobre todo de características fundamentales según una tradición europea, que sería la autenticidad y la antigüedad. Bueno, como ya fue referido y bien hace poco tiempo por el colega, no me acuerdo ahora el nombre, Albornoz, perdón, el apellido, que refirió el patrimonio inmaterial que surge en 2003, y de hecho uno de los elementos que llevó a ese surgimiento tiene que ver con los templos de Ise, que de hecho cuando en 94, 98 se escribe la Carta de Nara, ya se habla de tradiciones, objetos o relación entre tradiciones y objetos que no tienen una representatividad en el seno de la UNESCO. Y eso ocurría con los templos de Ise, que, aunque sea una tradición con más de 1000 años, que empezó en el siglo X en Japón, estos objetos no duraban más de 30 años. Es decir, cada 30 años el templo era destruido y reconstruido, en un proceso en el cual toda la comunidad participaba. Es decir, aquí sí, casi que se podría ver esta noción contemporánea de patrimonio que mezcla el objeto con la tradición y la relación de las personas con el mismo. Entonces, cuando uno habla de un objeto patrimonial, un objeto que puede ser clasificado como patrimonial, como este que tenemos acá, traté de poner una pieza que refiriera algo con Chile, tenemos componentes materiales y inmateriales, es decir, los dos siempre están presentes, no existe uno si no existe el otro. Es decir, si las personas no dan valor a un objeto, ese objeto desaparece, deja de tener una utilidad o una función para una comunidad. Entonces, la componente material es la física, es decir, la materialidad del objeto. Y esto es un aspecto muy relevante, porque las características físicas del objeto también pueden llevar a que él mismo sea considerado un objeto de valor por una comunidad, o sea, considerado patrimonial. No es lo mismo tener un objeto de oro que tener un objeto de madera, por cuestiones no solo de valorización, pero también de la propia característica del material. El oro perdura más que la madera.
La piedra perdura más que la madera. La perdurabilidad es un aspecto fundamental en los objetos porque nos permite que nosotros convivamos con ellos durante siglos. Es decir, un monumento determinado puede haber sido visto por nuestro abuelo, y nuestro abuelo nos cuenta historias de ese mismo objeto, de ese mismo monumento. Nosotros volvimos a verlo. Es decir, el objeto en sí, por tener esa perdurabilidad, determina por influenciarnos en el paisaje, en lo que vemos y en creer o no que existió esa cultura o no en el pasado. La componente inmaterial tiene varios aspectos, es más compleja que la material en sí. Tiene una componente simbólica, que es decir, donde se expresan los valores sociales y culturales, es decir, puede existir un símbolo representado en ese mismo objeto. Ese objeto puede ser significado de algo. Tenemos también la emocional, una relación que una persona crea con un determinado objeto. Por ejemplo, un reloj que viene de mi abuelo, para mí tiene un significado emocional más grande que quizás tendrá para otras personas. Pero, por ejemplo, un monumento, ¿no? Hay monumentos que identifican culturalmente a las personas. Por ejemplo, los Moai. Un chileno ve un Moai, estando fuera de su país, siente ya una emoción porque siente que eso está relacionado con su cultura. Y la política, es decir, el interés que puede existir por detrás para la clasificación, difusión de ese patrimonio. Y cuando yo hablo de política, no hablo solo expresamente del interés de los políticos propiamente dichos, pero sí también de la comunidad. Si la comunidad tiene un interés, hace una presión, y esa presión también es una forma de ejercer política sobre queremos que este objeto exista, queremos que esta estatua salga, queremos que esta plaza deje de llamarse Plaza Baquedano y Plaza Italia y pase a llamarse Plaza Dignidad. ¿Entienden? Esa es la componente política que está por detrás de un monumento, de un objeto. 2 minutos, Gonzalo. Uy, yo tengo para rato. Cuando hablamos de objetos, vemos que estos siempre han tenido un papel fundamental para conformarnos. De hecho, acá un ejemplo, Freud utilizaba en sus consultas varios objetos de culturas greco-romanas, egipcias, y muchas veces las personas que consultaban que iban a sus terapias, decían que se sentían intimidados por ese objeto. Y Freud quería que esos objetos llevasen a las personas a expresar sus emociones, es decir, el objeto tiene esa capacidad. Cuando en 76 se hicieron las primeras imágenes de Marte, al tiro las personas vieron esto y hicieron una cara humana. Pero cuando uno hizo un análisis más cercano, era simplemente la imagen que mostraba eso. Porque nosotros seres humanos estamos siempre intentando de buscar vida en la materialidad. Cuando miramos estos objetos, yo creo que todos van a verlos y van a encontrar acá una expresión, una cara. Y esto es un proceso que ya viene desde antes, es decir, Altamira, que es muy conocida por sus bisontes, en unas partes más recónditas de la cueva existían estas saliencias de la gruta que recordaban a faces, a caras. Y entonces las personas dibujaron los ojos, como pueden ver en estos dos casos, y en algunos casos también una boca o la barbilla. Y este ejemplo no solo tiene que ser físico, ¿no es? Cuando nosotros miramos a las cerámicas, y las cerámicas casi todas ellas tienen elementos que reportan al cuerpo humano, ¿no? Cerámicas tienen cuello, tienen otros elementos, tienen pie, tienen asas o alas, o sea, elementos que reportan a la componente física del ser humano. Pero esos aspectos también pueden estar representados en otros elementos y figurados. Acá el ejemplo de las canoas de Vanuatu, en Polinesia, que toda esta canoa representa todos esos elementos o aspectos del cuerpo humano. Con este curso, y para finalizar, nosotros pretendemos desmistificar 4 mitos.
académicos y es mi forma de impartir el curso. No hay barreras disciplinares. Yo les puedo estar saltando en el mismo momento cuando estoy hablando de un objeto para una interpretación sociológica como puede estar dentro de la historia del arte. No hay una separación entre teoría y práctica. ¿Por qué? Porque teoría es práctica y toda la práctica es blanco de teoría. Esta es mi forma de relacionarme con los objetos y sobre todo con un aspecto de plasmación de lo mismo a través de los museos. Romper con el dualismo sujeto-objeto, en el cual el investigador debe mantener un distanciamiento en relación a lo cual está investigando. Eso yo no lo quiero en los trabajos que voy a hacer, caso se abra este curso. Yo quiero que las personas se involucren con el objeto que van a estar estudiando y que se sienten emocionalmente apegados a ello. Yo no quiero esta distancia de estudio como antes se hacía y los objetos aparecían en un museo totalmente plasmados y no existía sentimiento, no existía nada, estaban simplemente categorizados por aquí tenemos los vasos, aquí tenemos los cuencos globulares, etc. No, yo quiero una relación sentimental con lo que está siendo estudiado. Y por último, terminar con las barreras de las disciplinas o especialidades, por ejemplo, política, economía, ideología, más específicamente objeto artístico, objeto utilitario, pues estos aspectos, todos ellos tienen puntos en común y se interconectan. Y esta es la forma que nosotros tenemos de hacer estudios críticos del patrimonio, es decir, todo tiene que ser entendido en su totalidad, no aisladamente, no separar en lo que es netamente arquitectónico, en lo que es netamente arqueológico o en lo que es museológico. Para comprender el patrimonio, todos tienen que estar involucrados en conjunto. Y con esto estoy. Disculpa, Carlos, si me pasé un poco. Muchas gracias. Sí, no hay problema. Nada, gracias, Dios. Muchas gracias, Gonzalo. Y muchas gracias a Jacinta, a Marco Barriento, a Eugenio Garcés, ¿cierto? A Adolfo Albornoz y a Gonzalo de Carvalho por la presentación. Como pueden ver, tenemos una oferta súper atractiva del programa, así que invito a todos los estudiantes, también a los postulantes que van a ser nuestros alumnos nuevos del primer semestre, a indicarnos sus preferencias, a escribir a magisterpatrimonio@upc.cl para saber, especialmente el curso de Jacinta de Patrimonio Indígena, saber quiénes estarían interesados en realizarlo en enero, ¿cierto? Si no, lo reprogramaremos más adelante. Quiero agradecer a los profesores por esta sesión y nos veremos en enero con Jacinta y en marzo con el resto de los profesores. Así que muchas gracias. Carlos, no sé si quieres agregar algo. Muchas gracias a todos los profesores. ¿De fecha o algo para la inscripción de ramos? Está todo claro. Por favor, los interesados en el curso de Jacinta que nos comuniquen vía correo electrónico el día de hoy, a más tardar mañana en la mañana. Y todas las informaciones se les van a entregar por correo, así que por ahora no hay nada más que informar. Muchas gracias a los asistentes a la sesión Zoom, a los que nos vean después en Facebook y a los posibles alumnos de educación continua que también están invitados a alguno de estos cursos a participar. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Chao, Elvira. Muchas gracias. Chao, gracias. A todas y a todos. Chao, chao. Chao, que estén